Los principios de enfermería nunca han cambiado, no han cambiado tampoco hasta la actualidad, y están dentro de ellos mantener la individualidad del paciente, mantener sus funciones fisiológicas en equilibrio, protegerlo de causas externas a su enfermedad, ayudar al paciente al retorno a su vida fuera del hospital. Es muy importante los principios de enfermería, al menos estos 4 que le estoy dando. Hay muchos más, pero siempre uno escoge los mejores. Medicamento es uno más, fármacos integrados en una farmacéutica presentado para expendio y uso industrial o clínico y destinado para su utilización en las personas o en los animales dotados de propiedades que permitan el mejor efecto farmacológico de sus componentes con el fin de prevenir, aliviar o mejorar enfermedades o para modificar estados fisiológicos. Sinónimo de fármaco o droga, sustancia que al introducirse al organismo humano vivo altera sus funciones mediante interacción molecular y se utiliza con el propósito de prevenir, curar, rehabilitar y diagnosticar. La preparación no va a ser más que la acción que consiste en arreglar o disponer las cosas necesarias para realizar algo, ¿verdad? El conjunto de conocimientos que una persona posee sobre una determinada materia, formación o saber va a estar relacionado con la preparación. En la administración, es el procedimiento mediante el cual se proporciona un medicamento a un paciente. Vuelvo y repito, ojo con estos conceptos, recuerden y tomen anotaciones, ojo con estos conceptos y con los principios de enfermería. Esta actividad es realizada por personal de salud entrenado y debe garantizar seguridad para el paciente siempre. Ahora, pero muy importante la responsabilidad de enfermería. En esto que le voy a decir, los 4 yo. Ojo con estos 4 yo. El yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Son algo que tenemos que tener siempre presente y ser muy cuidadoso dentro de la responsabilidad del personal de enfermería. Ahora, existen 5 correctos, pueden existir 10 o más correctos, pero en la actualidad se utilizan mucho los 5 correctos que pueden ser objeto de evaluación en ustedes. Y dentro de ellos están el paciente correcto, la dosis correcta, la hora correcta y la vía correcta de administración del medicamento. Muy importante con estos 5 correctos, que son objetos de evaluaciones siempre. Los correctos nunca han cambiado. Ahora, además de estos correctos, existe el registro correcto como tal, el registro, la información oportuna, la comprobación y verificación, investigar alergias o interacciones, el lavado de las manos y la bioseguridad, que está dentro de los correctos también de la administración de medicamentos. Efectos, existen varios tipos de efectos. El efecto farmacológico, deseado, colateral, el tóxico. El tóxico se produce por aumento de la concentración del medicamento en sangre. El efecto colateral se refiere a otros efectos no deseados y el efecto deseado es el cambio en el organismo por el cual fue creado. Y un efecto farmacológico va a ser el cambio que se produce en alguna parte específica del cuerpo, ya sea celular, humoral y microbiano también. Existe, muy importante también, el metabolismo de los fármacos. De aquí, nosotros qué queremos que ustedes sepan. Tienen que saberse los conceptos, en qué consiste cada uno. Pero yo le voy a, ¿por qué no le hago más hincapié en esto? Porque es objeto también de evaluación en la asignatura de farmacología. Y dentro del metabolismo de los fármacos va a estar la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación. Ojo con esos 4 elementos. Absorción, distribución, biotransformación y eliminación como tal. Las vías de administración, ahí les traigo. De todas maneras, nosotros vamos a estar en la tercera unidad cuando ustedes comiencen ya, si Dios quiere, el próximo mes de julio, las clases presenciales, estaremos ya dando la tercera unidad y entonces estaremos dedicándonos a cada una de estas vías de administración en particular y van a ser objeto de exposiciones grupales de ustedes y la vamos a estar evaluando también. Y empezaremos por la administración enteral. De aquí le vamos a sacar algunas fundamentales, pero hay otras más todavía que ustedes van a ir revisando
y vamos a estar compartiendo con ustedes en la tercera unidad de la asignatura. Los medicamentos son absorbidos en la vía gastrointestinal, es fácil de utilizar, cómoda y menos agresiva. No se puede utilizar si el paciente tiene náuseas, vómitos o diarrea, compromiso de conciencia o mala absorción. Ojo con todo esto. La vía oral es la más utilizada, es la más cómoda. Su absorción puede ser modificada por diferentes factores. La absorción se realiza en el estómago y en el duodeno. Se ve afectada por los alimentos. Existe un síndrome de mala absorción y puede existir el efecto de primer paso. Ojo con esto del efecto de primer paso. ¿Dónde se ve el efecto de primer paso? ¿En qué vía de administración? Y lo vamos a estar viendo siempre en la vía oral. Ojo con esto, que puede ser objeto de evaluación donde se ve el efecto de primer paso. ¿En qué vía de administración de medicamentos? ¿Oyeron? Por sonda nasogástrica, para evitar reflujo y aspiración bronco-pulmonar, se incorpora al paciente 30 grados al administrar el medicamento. Antes y después de la administración del fármaco, introducir siempre 50 mililitros de agua para eliminar posibles residuos alimenticios y asegurar que no quedan restos de medicamentos en la sonda. Siempre hay que comprobarla de esta manera. En pacientes con nutrición enteral, no añadir el medicamento a la fórmula para evitar interacciones. No administrar varios medicamentos juntos por la sonda y diluir siempre en 50 mililitros de agua aproximadamente los medicamentos irritantes para la mucosa digestiva. Esas son algunas de las indicaciones de la sonda nasogástrica. Administrar los medicamentos inmediatamente después de su preparación, especialmente si se trata de cápsulas. Administrar cada medicamento por separado, al final las soluciones viscosas. Algunos fármacos presentan interacciones con los preparados nutricional de nutrición enteral. Siempre interrumpir la dieta 1 o 2 horas antes y después de la administración de medicamentos. Por eso se dice que los medicamentos siempre se deben de administrar 1 o 2 horas antes o después de las comidas, no junto con las comidas, porque intervienen y pueden provocar interacciones. La vía sublingual es muy rápido, solo se utiliza en circunstancias especiales, nitratos, antihipertensivos, y esta es una vía que la utilizamos con mucha frecuencia, sobre todo en la hipertensión arterial, en la cardiopatía, en la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca del paciente que tenga alguna angina inestable o algún tipo de arritmia, nosotros colocamos la nitroglicerina sublingual y el dolor desaparece de inmediato. Al igual que los antihipertensivos, sobre todo los anticálcicos, se utilizan como es el nifedipino, nimodipino, por vía sublingual, y el descenso de la presión arterial ocurre de forma inmediata prácticamente. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de utilizar la vía sublingual. La vía rectal, si el supositorio está demasiado blando, se puede aumentar su consistencia manteniéndolo en agua fría durante unos instantes. Si es de efecto laxante, se administra 30 minutos antes de las comidas. Si no es efecto laxante, se administrará entre las comidas y procurar siempre retenerlo. Y para las pomadas de uso interno, se debe inducir el aplicador profundamente siempre. La administración parenteral, dentro de las consideraciones muy importantes, está seleccionar el punto de punción. No elegir zonas con lesiones, inflamación o vello. Asegurarse que la aguja seleccionada es la adecuada al tipo de inyección. Establecer un plan de rotación de los puntos de punción en tratamiento continuo, como por ejemplo los pacientes que son diabéticos insulino dependientes, que le hacemos planes de rotación al nivel del deltoide, a nivel de los muslos, a nivel cara lateral derecha del muslo, a nivel periumbilical, o sea, alrededor del ombligo también. En esto, o sea, porque pueden presentarse necrosis de los tejidos y hacerle daño. Ahora, existen algunos ángulos muy importantes de esto de la inserción de la aguja a la hora de nosotros utilizar la vía parenteral. Por ejemplo, en la vía intramuscular, nosotros vamos a colocar la aguja a 90 grados. En la vía subcutánea, vamos a utilizar siempre la aguja a 45 grados. Y la vía intradérmica va a ser a 15 grados. ¿Por qué? Porque esa es superficial a través de la dermis de la piel en el paciente.
Muy importante los grados, o sea, los ángulos de inserción de la aguja a la hora de administrar. Ahí le traemos algunos tipos de agujas con sus biseles y demás. Ahora, la intradérmica, como ustedes ven aquí, se utiliza en una inyección de una pequeña cantidad de líquido en la capa dérmica de la piel, en la cara anterior del tercio medio del antebrazo, la región subescapular, cara anterior del muslo, región supradeltoidea. Para pruebas diagnósticas se utiliza también a la aplicación de alergenos, biológicos, pruebas de sensibilidad o algunos fármacos. Cuando se realicen pruebas de hipersensibilidad, los pacientes pueden sufrir un shock anafiláctico severo. Es muy importante la hora y no dar masaje. Muy importante esto, no dar masaje ni comprimir el sitio después de inyectar. Nosotros utilizamos eso igual que para hacer la prueba de la tuberculina, como bien dice aquí en la explicación que le traemos en la diapositiva. También lo utilizamos en terapia neural. Nosotros en terapia neural utilizamos la vía intradérmica para realizar el alivio de los dolores, sobre todo en las regiones lumbares, la región cervical, cérvico dorsal y lumbar, en aras de aliviar la cervicobraquial, los dolores de la cervical y eso, con medicamentos que nosotros tenemos destinados para eso. La vía subcutánea es la inyección de una pequeña cantidad de líquido en el tejido subcutáneo, adiposo o graso, como ustedes ven ahí en las diapositivas, cuando se desea una absorción lenta para lograr un efecto sostenido. La aplicación de hiposensibilizantes o alergenos biológicos o insulina, cara externa del brazo, cara anterior y lateral del muslo, región infraumbilical, región infra y supraescapular, causa mínimo traumatismo tisular y no aplicar en sitios con edema, cicatrices lunares ni en lesiones nunca. Es muy importante esas recomendaciones que nosotros le damos aquí. No aplicar en sitios con edemas, cicatrices lunares o lesiones. Dígame. La vía intramuscular en la profundidad muscular, absorción más rápida, aplicación de cantidades mayores, considerar siempre la proximidad de nervios y vasos sanguíneos, estado de la zona en la zona, volumen de la sustancia indicada, naturaleza del fármaco a aplicar. Como ustedes ven aquí, en el glúteo, que es la zona donde mayor nosotros realizamos la vía intramuscular, la dividimos el glúteo siempre en 4 cuadrantes y utilizamos el cuadrante lateral derecho o externo. ¿Por qué? Porque por el cuadrante lateral izquierdo pasa el nervio ciático que sale aquí de la región lumbosacra, la región sacra, pasa por aquí y todo el trayecto del nervio ciático entre los cuadrantes interno superior e inferior hacia el muslo. Y tenemos que tener cuidado no lesionar el nervio a la hora de aplicar una inyección intramuscular. La vía endovenosa es la administración directa, se obvia la absorción, aquí se obvia la absorción. En bolo, si dura menos de 2 minutos, empezar por las venas de las manos, luego pasar a las manos, a las más proximales del brazo, si es intermitente a través de un equipo infusor o disolverlos en suero de menor volumen, y si es continuo, utilizar bombas de infusión. Aquí ustedes ven algunas de las venas medio de contraste que pasan a través de las venas basílicas y venas cefálicas, que son algunas de estas que ustedes ven aquí en el brazo. La vía inhalatoria la vamos a estar revisando después muy detenidamente en cada una de su utilización, tanto en los presurizados como los presurizados con cámara siempre que vamos a estar usando, los nebulizadores también, los errores frecuentes que siempre pueden existir a la hora de la prescripción, a la hora de la transcripción y a la hora de la administración también. Muy importante estos errores que tenemos que tener muy claro el personal de enfermería. La presentación de los fármacos, que ya ustedes lo vimos anteriormente en otras videoconferencias que estaban en la plataforma. Están los sólidos de uso externo, que están los óvulos, todos sabemos, los supositorios, los cataplasmas, los jabones, las pomadas, pastas, parches. Los de uso interno, los sólidos de uso interno, que van a estar las píldoras, grajeas, gránulos, las cápsulas, etcétera. Los líquidos de uso externo también, fomentos, lociones, colirios, gotas, bálsamos, linimentos. Los de uso interno, los jarabes, tisanas, pociones, enemas, inyecciones, etc.
Y también está la presentación de gaseosos, que son las inhalaciones, que es la aspiración de aire, oxígeno o vapores, especialmente de medicamentos. Ahora, dentro de las recomendaciones, todo medicamento que se administra a un paciente debe ser prescrito por un médico. Nunca aplicar ningún medicamento, administrar ningún medicamento, si no tiene la prescripción de un facultativo. La enfermera es la responsable del registro de los medicamentos administrados. Registrar el medicamento inmediatamente después de su administración. Registrar en las notas de enfermería solo lo que se observa de los efectos secundarios de un medicamento, no las opiniones de los mismos. Explicar los detalles relacionados con las complicaciones que se presenten y los comentarios del paciente y la respuesta del paciente al tratamiento. Eso es cuando vamos a hacer registrar las notas de enfermería en la historia clínica. No debe administrar un medicamento a un paciente cuando no hay prescripción médica, la prescripción está enmendada, incompleta o confusa, la hoja de prescripción está errada, se debe de verificar con el médico que escribió y tiene alguna duda referente a la preparación, forma de administración y o condiciones físicas, químicas o asépticas del medicamento. Ojo con estas recomendaciones que pueden ser objeto de evaluación. Solo administrar los medicamentos que uno mismo prepara o las preparaciones enviadas por la farmacia. Las mezclas deben ser utilizadas con las dosis, nombre del medicamento, hora de inicio y enfermera que lo prepara. Todo el rótulo debe ser escrito con letra legible. Comunicar los errores de omisión o de administración inmediatamente. Desechar el medicamento sobrante en la ampolla cuando la dosis administrada es menor a la que viene en el frasco para no utilizarla nuevamente. Bajo ningún concepto se colocará nuevamente la tapa de la aguja a la aguja utilizada. Ojo con eso, que a la hora de aquí se utilizaba y habían dicho de que por las medidas de bioseguridad había que colocarle la tapa nuevamente a la aguja utilizada y no es correcto. Se desecha la aguja y se desecha la tapa en otro frasco. Dentro de las interacciones, ya esa fue una conferencia de las que se dieron anteriormente, que están ustedes claros de eso, que no lo voy a hacer mucho. Esto están las interacciones en las vías de absorción y están dentro de los diagnósticos de enfermería siempre el incumplimiento del tratamiento, manejo efectivo del régimen terapéutico, riesgo de infección, riesgo de intoxicación, riesgo de lesión, riesgo de traumatismo, deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la integridad tisular, deterioro de la mucosa oral, volumen de líquidos, exceso o puede ser por déficit también en el volumen del líquido y conocimientos deficientes, dolor agudo y náuseas que pueden causar. Esas son la conferencia que nosotros queríamos compartir con ustedes en el día de hoy. A ver, chicos, criterios, dudas. Esta es una clase más bien que viene siendo generalidades de la unidad número 3. En la unidad número 3 nosotros vamos a ver todo lo que es las vías de administración de medicamentos una por una. Vamos a estar viendo todas las formas de administrar los medicamentos. Vamos a estar viendo lo que es las vías de administración oral, o sea, la enteral y parenteral, y irla clasificando cada una. La vía oral, la vía sublingual, la vía inhalatoria, la vía intramuscular, la vía parenteral, la vía óptica, la vía oftálmica. Todas esas vías nosotros las vamos a estar viendo en la tercera unidad y va a ser objeto de evaluación siempre y de prácticas que van a estar desencadenando ustedes en el instituto una vez que ya empiecen la parte presencial del semestre, que pensemos que ya sea en los primeros días del mes de julio, y ahí vamos a estar realizando prácticas con ustedes y ustedes van a estar haciendo demostraciones entre ustedes mismos y en los laboratorios del instituto que se están preparando para realizar prácticas laboratoriales con ustedes. ¿Oyeron? De todas maneras, hoy tenemos en la plataforma, tenemos una tarea que van a hacer una exposición grupal acerca de la intervención de enfermería en la administración de los medicamentos. La vamos a hacer igual de la misma manera por los equipos
que están diseñados por ustedes, van a hacer el informe, lo van a subir a la plataforma, van a hacer el informe grupal, lo suben de forma individual a la plataforma y entonces van a hacer la presentación por equipo la próxima semana. ¿De acuerdo? El día jueves que nos corresponde con ustedes, primeramente estaríamos haciendo la presentación en la primera hora de administración de epidemiología y posteriormente pasaríamos y haríamos la evaluación de administración de medicamentos en exposición grupal. Igual de la misma manera que lo estábamos haciendo nosotros en el semestre anterior. Entonces ese día le vamos a estar orientando lo que vamos a estar haciendo en la próxima semana, sí, en aras de adelantar estas 2 unidades y que ya nos quede la tercera unidad cuando comencemos nosotros en el instituto a repasar todo esto, porque las 3 unidades de administración de medicamentos tienen relación una con las otras. Ustedes verán que van a estar viendo todos los correctos, los yo y demás en la administración y preparación de los medicamentos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengan al respecto de la clase del día de hoy, chicos? Sí, Doc, una preguntita con la tarea. Sí. Ya, para la exposición nosotros debemos exponer todas las vías de administración o cada grupo va a exponer una vía de administración. No, ustedes se van a dividir las vías de administración. Van a ser las generalidades de las vías de administración. No vamos a ir hasta la profundidad. ¿Por qué? Porque lo que le explicaba, en la unidad número 3, ustedes van a dar nuevamente esto, van a hacer nuevamente esto, y cada una de las técnicas o vías de administración van a ser las exposiciones grupales y la van a hacer las demostrativas. Exposiciones grupales y demostrativas. Entonces van ustedes a tener en cuenta, por ejemplo, ¿cuántos grupos ustedes tienen? ¿Son 5? ¿Son 6? No recuerdo ahorita, Jonathan. Son 7 grupos ustedes. Ajá. Ustedes son 7 grupos. Se van a dividir ustedes, Jonathan y Lely Ceballos, que es la jefa de la presidenta del grupo, tienen que dividirse ustedes les voy a dar la opción que ustedes se la dividan en la vía enteral y las vías parenteral. La vía enteral se la divide en una parte de 3 grupos, 4 grupos, y la vía parenteral, los otros restantes 3 grupos, ¿verdad? Y de ahí entonces vamos a estar explicando cada uno. Por ejemplo, va a haber un estudiante, habla de la vía oral, otro va a hablar de la vía sublingual, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Sí, entonces, ajá, deben de hacerme un cuestionario de preguntas, igual que indicamos en epidemiología, de 5 preguntas, por equipo, me la van a estar enviando el día lunes o el día martes a mi WhatsApp, al WhatsApp mío y por interno, y entonces vamos a estarlas debatiendo esas preguntas también y de la misma manera de epidemiología. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros todos? Chicos y chicas. Está bien entonces. Veo que todos se fueron, parece, del aula. No le daré la asistencia entonces a los que no hablen. Sí. De epidemiología también son 5 preguntas. Sí, también son 5 preguntas por equipo. Sí. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas ni dudas, por el día de hoy hemos terminado, chicos. Darle las gracias a todos por la asistencia del día de hoy y nos vemos las próximas semanas en el turno normal que nos corresponde.